viviendo algo trágico como país o no cree en eso? ¿O usted es tan ciego espiritualmente que usted no se da cuenta de la situación que estamos viviendo, hermanos? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a tratar, hermanos, de alentar a la iglesia con una palabra que tiene que ver un poco con lo que es campo profético general de lo que algunas naciones están viviendo, las naciones, la profecía bíblica. Hermanos, y para eso nos vamos a trasladar a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo 6, verso 7 al verso 8. Aquí se vive una historia, hermano, de la maldad de los hombres. Era de continuamente a pecar, al mal. Y Dios vio a un hombre justo llamado Noé, que representa la iglesia de este tiempo y representa al cristiano que está convertido en medio de una generación pecadora, mala y perversa. Porque en medio de tanta maldad siempre van a haber hombres que van a amar a Dios, hermanos. En medio de tanta apostasía siempre habrá una iglesia que amará la verdad de Dios. Siempre será así. Por eso que es importante estar atento a lo que estamos viviendo para que cuando el Señor venga nos pille velando y guardando su palabra. Yo en el rapto he enseñado 4 requisitos para volar en el rapto: estar en la palabra, estar en santidad, estar dando frutos y estarse santificando. Si usted tiene uno de esos 4 requisitos en su vida, usted se va como un cohete al cielo, hermano. Génesis capítulo 6, versículo 7 y versículo 8, ¿encontró? Le damos lectura como es lícito en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque el que creó al hombre es Dios. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento. ¿Cómo podemos entender eso? Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios añada bendiciones a esta su palabra. Tomen asiento, hermanos, Dios nos bendiga. Hace bastante frío, pero confiamos que vamos a calentar un poquito los motores. A ver si me recuerdo, hermano, me hicieron una pregunta bíblica y traté de responderla. A ver si la encuentro yo acá en mi Biblia para poder responderla. Hermanos, ¿cómo nosotros nos vamos a ver en los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo nosotros nos vamos a entender que algo está pasando en nuestra sociedad? Cuando uno ve, hermano, lo que nosotros estamos viviendo o experimentando, hay que ver que la Biblia nos enseña sobre 3 puntos.
de los muchos y miles que habían poblado la tierra en ese momento, solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas de los hijos eran, hermanos, candidatos de pena y de gran extraordinaria salvación. La inundación que Dios declaró era un diluvio. Y ese diluvio, hermano, dio el comienzo para que la humanidad entendiera que Dios no solo es amor, sino también es Dios es juicio y fuego consumidor. Y nosotros, hermanos, esperamos que verdaderamente algo está pasando con estos 3 pueblos en la historia, hermanos, de la creación y en la historia de la profecía bíblica. Los judíos un día fueron abandonados por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en el sentido de redención. Hoy día ya Dios, excepto que ellos reconozcan al Mesías, se conviertan al cristianismo, del judaísmo, no solo mediten en la Torá, en la ley, en los profetas del Antiguo Testamento, sino ellos reconozcan también el Nuevo Testamento, que el Mesías que ellos y los romanos crucificaron no era un impostor, ni un simple profeta, ni un simple maestro de la historia, de ética y de la moral. Ellos reconozcan que ese Mesías era el Salvador del mundo, era el Hijo de Dios, era la descendencia de David, era del linaje de la tribu de Judá, que ese Mesías tiene una sangre diferente a la que tienen los hombres. Esa sangre científicamente, profesionalmente está comprobada. Esa sangre no tuvo contaminación humana, porque la sangre de Cristo es limpia, pura, justifica, sana, salva y sana al pecador. La sangre de Cristo tiene poder. Vaya a escuchar muchas barbaridades sobre la vida de Cristo. Salió en las noticias un travesti que quiso reírse de la crucifixión de Jesús. Se colgó en un madero pilucho. No puedo decir pilucha porque era pilucho. Y estaba crucificado, se burló. Pero a los días después de ese show, ese mismo travesti apareció muerto en la misma posición que había burlándose de la sangre, de la expiación, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque Dios no pasará por inocente al culpable, y porque la sangre de Cristo no la puede pisotear ni el diablo, ni los demonios, ni los hombres, ni la depravación, ni la degeneración, porque la sangre de Cristo es una sangre diferente a la del hombre. La sangre de Cristo es lo más limpio, blanco y puro que hay. Alábalo, 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 porque esa sangre está aquí, lavando, limpiando, perdonando de pecado. A su nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso de alabanza fuerte? Rey de reyes y Señor de señores. Estamos viviendo tiempo de Sodoma y Gomorra. No lo podemos negar. Estamos viviendo los tiempos de profecías como Noé, los hijos de Noé, hermanos, como los descendientes de Noé, de lo cual se pobló toda la tierra. Los historiadores dicen que en el tiempo de Jesús la superpoblación mundial se componía de 250 millones de habitantes. Después de 60 años del tiempo de Cristo y de los apóstoles, ya la humanidad estaba poblada por más de 300 millones de seres humanos en la tierra.
En menos de 500 años, hermanos, de historia, o 200 años de historia, la superpoblación en el mundo se empezó a propagar como nunca antes en la historia. Y desde ese día los tiempos han sido muy difíciles. El comunismo, la falta, hermanos, de conocimiento de Dios en la tierra, se propagó como nunca antes el ateísmo. Se propagó la maldad en la religión. El diablo empezó a levantar altares como nunca antes de religión. No solo en los tiempos antiguos de los profetas hubieron bajales, hubieron, hermanos, altares de acera, hubieron, aleluya, altares al dios Moloco. También en el tiempo del cristianismo, después de los primeros 200, 300 años del cristianismo, hermano, cuando, aleluya, este famoso romano que quiso, hermano, cristiandar la sociedad, hermano, aleluya, empezó a propagar un edicto en el año 313 al 325 en el, hermano, en el concilio de Nicea, para parar la maldad romana que estaba propagándose sobre el mundo entero. Y empezó a propagarse el catolicismo apostólico romano, declarando una, hermano, una ceguera espiritual que nunca antes en la historia el hombre podía conocer tanto a Dios, hasta ese bendito tiempo del año 1500 y tanto, en el periodo de la Reforma, cuando ya, hermano, casi 1200, 1300 años de oscurantismo espiritual, Dios permitió que se pudiera propagar la fe verdadera de la palabra a través del Martín Lutero, cuando él dijo: mas el justo por la fe vivirá. Y no somos salvos por pertenecer a la Iglesia Apostólica Romana. Yo soy salvo porque tengo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Se vivió un oscurantismo espiritual como nunca antes, hasta que se propaga la reforma, hermanos, por varios reformadores, que no para hasta estos días del cristianismo. Y ya no solo se pobló la humanidad con naciones gentiles, que son las naciones en la profecía bíblica. No solo pasaron los judíos, los hebreos, los israelitas a ser parte de la profecía bíblica, sino también se preparó otro pueblo. Ese pueblo es un pueblo muy especial dentro de todos los pueblos. Ese pueblo no es judío, no es descendiente de Abraham, porque usted y yo, la mayoría, somos gentiles, pero el evangelio también fue ramificado y predicado a los gentiles. Y desde ese día nosotros estamos diciendo: aleluya, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios Padre de Jesucristo, el cual envió a Jesús a salvar a la humanidad y redimirla de sus pecados. Y hay este conflicto de naciones, de iglesia y de judíos. Tranquilé y Bombay. Los judíos están esperando la semana 70ª, que será la semana 70, en el cual es conocido la profecía, capítulo, hermano, 9 de Daniel, versículo 24 en adelante, como la semana de angustia para Jacob, que es la semana donde Dios tratará con el pueblo judío. Las naciones están en el plan del juicio del capítulo 24 de Mateo, el juicio de las naciones. Pero ahora usted ya no es, hermano, gentil, usted ya no es de otra tribu, usted es un gentil purificado, justificado, santificado por la muerte y la sangre expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué acontecimiento está esperando usted hoy día en el escenario de esta tierra, en medio que se multiplique la maldad, el pecado, la inmoralidad? Nosotros estamos esperando una esperanza bienaventurada, porque la iglesia tiene una esperanza bienaventurada. Esa esperanza es que Él viene a arrebatar a su iglesia. Sonará, 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 sonará la trompeta y la iglesia volará.
¿Cuántos están esperando ese acontecimiento, hermano? Aunque sean como los días de Noé, de Sodoma y de Gomorra, estamos esperando ese acontecimiento, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. La humanidad se multiplicó y empezaron a haber crisis, hermanos, en todas las naciones. Por eso que la relación, la identificación de probables y la ubicación geográfica de los hijos de Noé y sus descendientes se indicaron, hermano, en gran parte de referencias de la Biblia. Ahora la gran discusión erudita que hay, que sigue a cada tabla promocionar más detalles, ¿dónde están ubicados todos esos descendientes en el mundo? Bueno, se dice que en Génesis 10 del 2 al 5 se habla de los hijos de Jafet. En hermano Génesis 10 del 2 al 3, Primera Crónicas capítulo 1 del 5 al 6 se habla de Gomer, que fueron cimerios antiguos, y el Jimrai de los asirios, que posiblemente ese continente europeo pasa a ser Rusia occidental. Por eso que la mayoría de estas naciones europeas son peligrosas en la profecía bíblica. Por eso que se habla una devastación de una guerra que posiblemente sea dolores de principio antes de Armagedón, que será la guerra de Ezequiel capítulo 38 y 39, una guerra, hermano, regional, local, entre Gog y Magog, que posiblemente suceda potencia militar. Se cree que está ubicada geográficamente España en esa profecía bíblica, porque se habla de Tarsis, y porque Tarsis representaría a España de este tiempo. Y porque estamos, hermanos, viviendo estos tiempos de Sodoma y de Gomorra, porque todo lo que fue el cristianismo, hermano, oriental, de todas estas potencias, hermano, europeas como Alemania, como Inglaterra, ¿por qué no descartar a Norteamérica de los Estados Unidos? Ellos abandonaron a Dios, ellos abandonaron la fe. Francia, a través de siglos, abandonaron la fe, pero la fe nos llegó al Medio Occidente, a países latinoamericanos. El gran crecimiento de la población evangélica en el mundo está en el continente latinoamericano. Que el diablo se lleve a África, que el diablo se lleve a Europa, que el diablo se lleve a Asia, pero el continente latinoamericano vamos a seguir predicando: Cristo salva, limpia, perdona y redime de pecado. ¿Cuántos dicen amén por tener la libertad de alabar a Dios? Por eso, hermano, nosotros tenemos, ay Dios mío, voy a salir de toda palabra bien dicha. Tenéis que ponerle bueno, hermano. Conviértete de verdad. Ponele bueno nomás. Reviéntate. Aquí están los pulmones. Los pulmones. El estómago. Las mídulas. Revienta tu cuerpo, hermano. Total, allá Dios te lo va a transformar en un cuerpo nuevo. Pero que no te detenga nada, hermano, de honrar a Dios. No te detenga el verano, la primavera, el otoño, el invierno, la lluvia, las calles negadas. Que nadie te, hermano, prive de honrar a Dios. Vibra con Dios, vibra con el evangelio. Métete a Dios en los huesos, métete a Dios en el alma, métete el espíritu dentro de tu ser, y todo lo que respira alabe su nombre. Hay ubicaciones como Rifat, que fue la ubicación desconocida para algunos eruditos, pero probablemente incluye también en Rusia moderna. Está también países como Togarma, en los tiempos de Noé, de los descendientes de Noé, que originalmente fueron en el suroeste de Armenia, que migran hacia el norte y el oeste, según lo que dice Ezequiel 27 y Ezequiel 38. Estos Togarma, hermano, estos textos, posiblemente se pobló toda la humanidad, y por eso que Magog, probablemente los antiguos escitas, probablemente, hermanos, ya en la Rusia moderna,
representaban a gran parte del continente. Por eso, los tiempos de Jesús, cuando declara el capítulo 24 de Mateo, Él dice estas palabras escribiéndolas a los discípulos que representan el mundo judíos. Así como los tiempos de Lot, de Sodoma y de Gomorra, serán los tiempos en los cuales ustedes van a experimentar. Pero cuidado, el capítulo 24 de Mateo, en la profecía y en la cronología de la Biblia, no es para el periodo neotestamentario de la iglesia, porque es completamente de tribulación o de gran tribulación que representará al mundo judío. O sea, decir, hermano, por eso que Pablo, en las epístolas paulinas, en las epístolas que habla del retorno inminente de Cristo, Pablo dice, cuidado, el retorno de Cristo será como en un abrir y cerrar de ojos. Los actuales eruditos le llaman la palabra eminente. Será en un abrir y cerrar de ojos. Será algo en cualquier momento que el rapto, hermano, lo vengo predicando y enseñando. No tiene señales para decir está pasando esto y viene el rapto. No, Pablo ya en Jesús generación, Pablo esperaba el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que estar erguidos, levantando nuestras cabezas, estar velando, preparándonos, porque nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero la primera fase, rapto, arrebatamiento, primero Cristo viene por su iglesia. Nosotros estamos esperando eso. Así que los tiempos se van a empeorar, pero yo sigo caminando como que Él viene ya. Están legalizando todo, el aborto, la droga. Ya, hermanos, vamos a estar en cualquier momento que van a legalizar la pedofilia, la violación. Hasta que los perritos, hermanos, se casen. Entre ellos mismos tengan actos inmorales. La gente los va a aplaudir. No van a faltar las viejas del barrio alto, cochinas, cuicas, que van a practicar todo esto, hermanos, de tener relaciones sexuales con cadáveres. Porque ya la degeneración humana se ha pervertido como nunca antes en la tierra y estamos viviendo los tiempos de Noé. Hay tiempos, hermanos, de crisis que estamos, anoté algunos puntos importantes de crisis que se están viviendo y nos arrojan, hermanos, que en los tiempos del arrebatamiento, después de estos 2000 y tantos, hermanos, años ya se aproximan como nunca antes. Y estos falsos predicadores, falsos herejes de la fe, estos falsos, hermanos, aleluya, a gente que hacen alucinar con cosas mentirosas, ellos dicen, vienen tiempos de conquista, vienen tiempos de éxito, y la Biblia dice lo contrario. No viene tiempo de conquista ni viene tiempo de éxito, porque vienen tiempos, hermanos amados, donde la Biblia nos está diciendo fuertemente que hay situaciones como nunca antes, que la humanidad está enfrentando como nunca antes en la historia. La iglesia no solo está viviendo el periodo teológico, hermano, de la apostasía, el tiempo, hermano, donde la gente está abandonando la fe, dejando de amar a Dios y de convertirse de verdad. Estamos en tiempo también donde hay tantas crisis, hermano, que se están ramificando sobre toda la tierra, y por eso nosotros estamos en este tiempo creyendo, hermano, que los tiempos son peligrosos, pero Dios guardará a su iglesia, porque Noé es el tipo del hombre que ama a Dios. Él ama a Dios y por eso se guardó y por eso halló gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo no poder explicar, hermanos, que las naciones que están escritas en la profecía están enfrentando una crisis espiritual como nunca antes? La gente cada vez más cree menos en Dios porque hay una crisis espiritual. La gente hoy día, usted véalo, en propio nuestro país de Chile,
donde, hermanos, el 35% de la fe se declara protestante, casi más del 55%, casi hasta el 60% se declaran católico apostólico romano, y casi más del 10 o el 15% de la población en Chile se declara creer en un ser supremo a través de un mormón, un testigo de Jehová, un adventista. Pero ¿cómo podemos entender nosotros que un país casi un 100% que cree en un ser supremo esté de acuerdo y sean parte de legalizar toda esta inmoralidad que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque estamos viviendo como nación una crisis espiritual en el siglo XXI como nunca antes. Hay una avalancha de una crisis teológica como nunca antes en la historia. Por eso hay tanto falso maestro y tanto falso predicador. Por eso que hay tanto pastor ecuménico que creen más, hermano, en la falsa doctrina que en el verdadero mensaje de Dios. Estamos viviendo los tiempos de crisis moral porque hay una crisis en la sociedad. Estamos viviendo un tiempo de crisis eclesiástica porque como nunca antes la iglesia está más dividida que nunca en la historia. Estamos viviendo una crisis científica que hasta los propios científicos, hermanos, que muchas veces fueron parte de la arqueología para declarar que la Biblia era el libro inspirado y verdadero de Dios, están viviendo una crisis científica. Y la mayoría de nuestros niños que nos educan y jóvenes en nuestras universidades son formados por nuestros profesores que forman a esos niños, profesores ateos, agnósticos, porque estamos en una crisis científica que la gente hoy más que nunca niega la verdad absoluta de Dios. Estamos viviendo una violencia social llamada una violencia de crisis racial como nunca antes, hermano, en la historia. Estamos viviendo un periodo de una crisis económica como nunca antes. La economía de todo pueblo, de toda institución, hermano, que está gobernada bajo un gobierno. Hoy más que nunca hay países que han sido potencia y se están declarando, hermanos, a través de bancos internacionales que están sufriendo una crisis financiera, porque todo eso están llevando a la plataforma del anticristo, hermano amado. Hoy más que nunca la mayoría de varios gobiernos hay una crisis política en nuestro propio país. Días atrás 2 diputados o concejales se dieron a golpe, a puño, y no es nuevo en la historia política de este país, porque esta política de este país es una política corrupta, inmoral. Hay una cantidad de degenerados, de pervertidos que están gobernando a través de 2 potencias como la Cámara del Senado o la Cámara de Diputados, que son los señores que gobiernan nuestras leyes y que gobiernan nuestra nación. Se están, hermanos, como nunca antes viviendo una crisis política terrible en la historia. Por eso que la iglesia tiene que tener buenas convicciones, palabra clara, y no transar la verdad de Dios, porque lo de Dios no se mezcla con lo del diablo. Que usted no crea a los políticos. Usted que se vendió un bono de 40 lucas, no se vendan por eso. Ahí tiene esta señora que mejor debería ir a lavar los platos, a cuidar su casa, casarse. Y no es que seamos machistas, pero la vez que una mujer gobernó un país lo dejó en ruina, porque esos van contra el orden de Dios, que Dios formó al hombre como máxima corona de Dios. Y no es que seamos machistas y estemos en contra de la teología feminista. Aquí nosotros creemos que las mujeres en Cristo son libres y no están bajo el yugo de esclavitud. Pero aquí las mujeres no están para pisotear el orden de Dios, porque aquí las mujeres son mujeres de Dios, son doncellas de Dios, son mujeres que aman a Dios y son mujeres que saben el rol que tienen dentro de la iglesia. Hay una crisis en el cumplimiento profético, hermanos, como nunca antes en la palabra. Falsas interpretaciones, falsos conceptos. La mayoría de ustedes están aquí, pero la mayoría de ustedes, su mente y su corazón está en otro lugar. Y no quiero ofender a nadie,
Por eso que tu hijo anda en el mundo. Tu esposo anda en el mundo. Por eso que vives tanta desigualdad en tu familia. Pastor, usted no está libre. No, nadie está libre de tener complicaciones. Pero donde primero que tú tienes que evangelizar no es, hermano, a la China que está al frente de tu casa. Es, hermano, tu familia y el núcleo que te tocó Dios primero, hermano, cuidar y guardar. Por eso que las familias que están dentro de la iglesia, hermano, tienen que empezar. Bueno, que tú ores, que tú ayunes, pero métete en este libro santo, métete en esta palabra, empieza a amar esta palabra y empieza a predicar la palabra. Que el diablo, cuando venga a atormentar tu vida, no venga a jugar contigo. Aleluya, la religión. Dile, diablo mentiroso, mi vida tiene fundamento, mi fe tiene cimiento y no estoy parado bajo la arena, estoy parado bajo la roca, y esa roca es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Yo no me dejaré atemorizar por el diablo, porque la sangre de Cristo es la que me lavó y la que todavía tiene ese poder. Hoy más que nunca, hermano, tenemos una crisis en nuestra sociedad, en nuestra familia. Gente que no ama a Dios, que no quiere servir a Dios. Gente, hermano, que cada vez más se vuelven ateos, agnósticos, escépticos, y no honran al Dios de la Biblia. Por eso tenemos más de 1.700.000, 1.800.000 descarriados, hermanos, en este país. Algo mal estamos haciendo como evangélicos. Por eso que tenemos que empezar a tener cuidado con este tiempo, hermano, de la maldad de los hombres. Porque cuando, escúchalo, con esto termino, dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de, aleluya, de Jehová. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Estamos en los tiempos, o a lo mejor ya no va a venir un diluvio, pero van a venir juicios de Dios terribles, a través de los volcanes en erupción, a través, hermano, de la propia lluvia que va a partir la tierra, se va a tragar parte, hermano, de la creación del hombre, y todo el campo vegetal, el campo astronómico, hermano, está siendo afectado. La esfera galáctica, algo está pasando sobre la tierra. La luna se está convirtiendo en sangre, el sol está calentando como nunca antes. La maldad social y moral del hombre ha llegado a la presencia de Dios. Por lo tanto, hermano, erguíos, hay que levantar nuestras cabezas, porque pronto nuestra redención se acercará. Hoy termino con esto. ¿Cuántos hermanos huelemos? ¿Cómo se dice? Olemos. Que me creía puertorriqueño. Huele, hermano. ¿Cuánto estamos? Ese olfato de que algo, hermanos, ha cambiado en el cronograma de la iglesia. Algo no lo ves tú en todo esto que está, hermano, moviéndose. Si tú mismo antes eras tan respetuoso con las cosas de Dios, hoy día te cuesta tanto. ¿Te acuerdas cuando nosotros recién nos convertimos, cómo vibramos con las cosas de Dios? Cómo, hermanos, queríamos estar gran parte de nuestra vida en la iglesia alabando a Dios. Gran parte de nuestras vidas orábamos, preparábamos temas, escuchábamos predicaciones. Hermanos, y hoy día hay tantas cosas que nos están apartando de la voluntad de Dios, porque los días, hermanos, que estamos viviendo son días totalmente peligrosos, y son tiempos donde la maldad se ha multiplicado como nunca antes. Hay tantos hijos de cristianos que están en el mundo, hermanos. Hay tanta gente que está sufriendo grandes, hermanos, calamidades y peste y enfermedades, porque los tiempos son peligrosos.
Y porque nosotros, hermanos, tenemos que hacer algo como iglesia. Tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que decirle a Dios que a pesar de todo, nosotros le vamos a amar y lo vamos a respetar y lo vamos a honrar. Que no hay mejor vida y mejor camino que no sea estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitan estar en la presencia de Dios? ¿Y cuántos están aquí? No porque son coristas, ni están aquí porque son predicadores. ¿Cuántos están, hermanos, aquí? No solo porque vienen a pasar el tiempo. ¿Cuánto habimos aquí? Porque amamos a Dios. No podemos vivir fuera de Él. No podemos, hermano, respirar que no sea hálito de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto reconocemos que necesitamos de Dios? Predica el evangelio. Aunque te cueste, hermanos, tienes que permanecer. Estar amando a Dios. Pregunto en esta noche, ¿cuántos Noé hay aquí? Yo quiero ser un Noé. Un Noé de este tiempo, hermanos. ¿Cómo no te vaya a oler? ¿Cómo no vaya a ver el clima social que estamos viviendo? Si yo a veces te veo, me discúlpame, pero tengo que decirte. A veces estáis más preocupados de tus hijos, de tu esposa, que de Dios mismo, que te da la vida y que te da la salud. Hay gente que está más preocupado de su profesión, de su trabajo, que no es malo, hermanos. Tenemos que vivir, sustituir, tenemos que educarnos, tenemos que trabajar, tenemos que ser profesionales. Pero a pesar de todo eso, primero está Dios. Primero está el amor que le tenemos a Dios. ¿Cuántos hermanos necesitan honrar a Dios? ¿Cuántos hermanos necesitan honrar a Dios en medio de esta crisis humana que estamos viviendo? Necesitamos, dame más retorno por favor, necesitamos. Los tiempos se van a empeorar como nunca antes. Todo lo que estamos viendo es parte y señal, hermano, de lo difícil que va a ser permanecer en la verdad de Dios y en la verdad del Evangelio. Pero el Señor promete cuidarnos. Viene una crisis económica a este país fuerte. Viene una crisis, hermanos, social fuerte, no solo en lo valórico, no solo, hermano, en los principios éticos que se componen casi todas las instituciones, la ética, la conducta de la buena relación humana, sino viene una crisis, hermanos, donde se está perdiendo el respeto, donde ya los hijos ya no respetan a sus padres, donde las niñas a temprana edad, a los 12 años ya, hermano, quedan embarazadas. Y no me refiero a gente del mundo, me refiero a gente dentro de la propia iglesia. Como nunca antes, matrimonios cristianos se están quebrando, hermano, y separándose, porque estamos viviendo una crisis como nunca antes. La iglesia se pone de pie. Predicadores que perdieron la sazón, predicadores que perdieron ese gustito lindo que tenían, hermano, de buscar la espiritualidad, la gracia, la unción. Hoy día ya no vibran con nada de Dios. Hay cosas que lo ha consumido. Hay personas, hermanos, que le da mismo tantas cosas. Estamos viviendo estos tiempos como Noé. Estamos viviendo estos tiempos muy peligrosos. Aleluya. Por eso que necesitamos, hermanos, hoy más que nunca honrar a nuestro Dios. Hay tanta gente, hoy día mismo, el día del niño, cuánta gente se afana de estas cosas. Y tienen todo un año para amar y honrar a sus hijos, pero esperan un día materialista, incluso para gastar e invertir de lo que ellos ni siquiera tienen, hermano. Estamos en el afán de tantas cosas que nos están bombardeando. Pero el Señor
Yo quiero que Él me guarde y que Él me cuide. Yo quiero que el Señor me proteja. No solo a mí, protegió la familia de Noé. ¿Y cuántos hermanos quieren entrar con su familia? Esto es profético lo que voy a decir. Pero ¿cuántos quieren entrar con sus familias al arca, hermanos? Es profético lo que voy a decir porque viene algo fuerte. Viene algo fuerte. Yo lo percibo, lo siento con la palabra. Y lo que va a marcar la diferencia, hermano, es los que tenemos convicciones. Porque toda la gente que no tiene convicciones son como cualquier viento de doctrina. Van detrás de los nuevos vientos de doctrina, de las fábulas, de los cuentos, de los mitos, porque eso está profetizado también. Hay tanta gente, hermano, que va a correr a nuevas corrientes de doctrina. Espíritu engañoso, espíritus de error, doctrina de error, que se están, hermano, manifestando como nunca antes. Hay noticias que están impactando esta nación y hay gente que le cree más a la mentira que a la verdad de Dios. Por eso, hermanos, vamos a entrar al arca en esta noche. Simbólicamente vamos a entrar al arca. Empieza a abrazar a tus hijos, a tu esposa. Empieza a abrazar lo que Dios te ha dado. Y empieza a meterte al arca, al arca. Estamos haciendo algo simbólico en esta noche. Espiritualmente usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Empiece usted a meterse, hermano, espiritualmente a esa arca de las brisas que son del Espíritu Santo. Métase a esa arca que tiene la palabra. Métase a esa arca que tiene el Espíritu Consolador. Métase a esa palabra que tiene, hermano, el Espíritu Santificador. Métase a esa arca que tiene el Espíritu de verdad. Métase a esa arca que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Métase a esa arca que tiene la revelación del Evangelio y la revelación de la palabra. Hermano, métase a esa arca que tiene, aleluya, para enfrentar este día malo que nos tocó vivir como generación chilena. Hermano, lo que vivían otras naciones nunca pensamos que iban a llegar a Chile, pero aleluya, estamos viendo como el diablo ya le ha faltado el respeto a esta nación, hermano, pero vamos a pedirle al Señor en esta noche que hallemos gracia delante de Él y delante de los hombres, hermano, para poder, aleluya, seguir poniéndonos en pie. Empieza a levantar tus manos, aleluya, y démosle gracias al Señor en esta noche. Dale gracias, Señor. No importa lo que yo esté viviendo, no importa el problema que esté viviendo, matrimonial, familiar, económico, financiero, aleluya, emocional e intelectual, alabado sea Dios. No importa lo que yo esté viviendo con mis hijas, con mi esposo, con mis hijos, pero a pesar de todo eso, yo te voy a honrar, yo te voy a amar, yo te voy a respetar, yo te voy a valorar, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Vamos, Dios te dice, entra al arca en esta noche, entra al arca en esta noche. Simbólicamente, Padre, estamos para entrar al arca. Guárdame como pastor y predicador, como evangelista, guárdame como comunicador de tu palabra. Ay, permíteme honrarte, porque ya la maldad incluso ha llegado dentro del liderazgo ministerial. Hay tanto sinvergüenza y tanto canalla que está usurpando el puesto, Señor, de supuestamente ungidos de Dios. Estamos en tiempos caóticos, en tiempos difíciles que estamos enfrentando como nación. Hay tanta maldad en toda esfera social, intelectual, económica. Ay, Espíritu Santo, hay tanta crisis, no solo en la educación, no solo en el campo, aleluya, laboral. Hay crisis en la política, hay crisis en la salud, hay crisis, aleluya, estudiantil, hay crisis familiar, hay crisis matrimonial, hay crisis que el diablo está manifestándose, abriendo los pozos del abismo, abriendo los pozos que están, proféticamente para abrirse en el periodo terrible de la gran tribulación.